Él. Que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, siempre manifieste de qué lado de quién está. Siempre manifieste, hermano, su deseo profundo. Su deseo profundo, queridos hermanos, de establecer una unión, una fortaleza, que desee siempre el deseo profundo de mantenerse firmes delante del Padre Celestial. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Siempre que los hijos de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, se mantenga en esa conexión con su Padre Celestial. Y por eso debemos entender que nuestra relación, nuestra búsqueda con el Señor siempre debe tener una profunda comunión con Él. Por eso pidámosles en esta mañana a nuestro Señor que envíe sobre nosotros una palabra de bendición, que envíe sobre nosotros una palabra de vida, para nuestra alma, porque Él es la vida de nuestra alma. Él es la vida en el cual, queridos hermanos, nosotros no podemos estar, no podemos, hermano, no podemos vivir sin Él, no podemos estar sin Él. Cuando nos acostumbramos tanto a Él, entonces es cuando nosotros, hermanos, manifestamos una necesidad profunda. Una necesidad profunda. Es cuando nosotros manifestamos, queridos hermanos, una vida que nos lleva a identificarnos cada día más con Él. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial, hermano, vivamos, nuestro Padre Celestial siempre identifique quiénes son sus hijos. Hermano, nosotros tenemos que aprender a identificar. Él nos conoce a nosotros, pero nosotros, el hombre no ha aprendido a identificar quién es Jesús, quién es Dios en su vida. Sabe que tiene un Dios, sabe que tiene un Señor, tiene que saber que un Salvador, pero en veces no ha aprendido a identificarlo. No sabe cuándo está junto a Él, no sabe qué es lo que el Señor manifiesta, lo que pide para que Él se manifieste. El Padre se manifiesta siempre, pero, hermano, el Hijo no manifiesta tenerlo en cuenta a Él. Por eso es hermoso, hermano, venir delante de Dios y exponer nuestra vida, exponer nuestra condición, exponer siempre, queridos hermanos, siempre nuestra devoción en nuestra vida. Por eso levanta tu mano en esta mañana, dile: Señor, gracias por este día. Dile: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor. Lo que Dios espera del hombre, de hecho la palabra gratitud significa obediencia. Dios no quiere que le des la gracia, Dios quiere que seas obediente. El deseo del Padre no es que seas agradecido, el deseo del Padre es que seas obediente. Porque una muestra de gratitud es la obediencia. Ciertamente todos los días tenemos que levantarnos diciéndole: gracias, Señor. Es cierto. Pero no es gracias, es: Señor, ¿en qué te puedo servir? La gratitud en eso consiste. Si usted revisa un poquito las definiciones, la definición de gratitud, usted se va a dar cuenta, hermano, que gratitud y ser agradecidos no es lo mismo. Dar las gracias no es lo mismo. A veces es que Dios quiere que seamos agradecidos, dale gracias a Dios. No, espérame, hermano. Por eso hay un poquito, investigar un poquito.
Dice que gratitud significa agradecimiento, según la Real Academia, dice que significa agradecimiento, reconocimiento de un favor, beneficio que nos ha hecho. Pero la gratitud manifiesta un reconocimiento, una forma no de expresarme, sino una forma de manifestarme como agradecido. La diferencia, hermano, entre la gratitud y la gracia. La gratitud, hermano, tiene como finalidad entregarse. Una respuesta a la bondad, una respuesta, hermano, a su ayuda. Se manifiesta, hermanos, en una vida entregada. No se manifiesta en palabras, se manifiesta en un reconocimiento ante todos, ante los demás, que soy una persona agradecida. Una persona que cumple, una persona agradecida, o sea, una persona que ha entrado en la gratitud, queridos hermanos, enseña a dar las gracias haciendo la voluntad. La voluntad es una acción. Dios no espera que le dé las gracias, Dios espera que seas obediente. Esa es la diferencia entre la palabra gracias y gracias. Y, hermano, y la palabra gratitud no es lo mismo. Solamente se expresa para ser agradecido por alguien que ha hecho un favor o recibido. Eso significa gracias. Es como algo que, gracias por la ayuda. Dios no espera que le dé las gracias. Dios es que seas una persona que manifiestes una gratitud, que manifiestes una obediencia, que manifiestes una acción de agrado. Por eso el Señor no dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me da las gracias. No, este es un hijo que tiene gratitud. Un hijo que tiene gratitud. Por eso Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego, dice, del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu, dice, el Espíritu de Dios sobre él, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, que manifiesta una gratitud, no la palabra gracias. La gracia es como decir, no te lo pedí, pero tú me ayudaste. Pero la gratitud es habérselo pedido. En vez de Dios, hermano, nos ayuda sin habérselos pedido, como le dice la bendita palabra. Dice que Él envía su ayuda sin que antes el que se lo pidamos. Como dijo David, no te olvides, alma mía, que Él es quien no te olvides de todos sus favores. No te olvides de Él es quien te ayuda. No te olvides que Él es quien perdona tus pecados. Y usted ve que la acción de David no fue darle las gracias, sino venir y ponerse al servicio de Dios. Es que Dios quiere que seas agradecido. No, Dios quiere que seas obediente, que cumplas con la palabra. Entonces no es lo mismo decir que cuando Dios nos da algo, darle las gracias, un favor, una ayuda, porque Dios le complació ayudarnos y el hombre no está comprometido a seguirlo. Pero cuando el hombre entra en una fase de gratitud, es decir, yo tengo que ser agradecido, no es lo mismo yo tengo que darle las gracias a decirle yo tengo que ser agradecido. Cuando el hombre manifiesta que tiene que ser agradecido, entonces comienza a seguirle. Entonces comienza a manifestar. Dice que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el Hijo en quien
ha manifestado una gratitud. No es lo mismo, Padre, gracias, que ser agradecido. Agradecidos, hermanos, tiene otra palabra que es como volverse esclavo. Agradecido, que ofrece, dice que ofrece compensación o responde favorablemente al trabajo, al esfuerzo que se le dedica. Ser agradecido, o sea, dice que responde a un llamado. Agradecido significa, hermano, dice que manifestar o sentir, apreciar lo que Dios le pone, reconocer el bienestar y lo manifiesta a través de la obediencia, a través de detalles cotidianos. Dice que lo manifiesta a través de detalles cotidianos, por lo tanto en su vida diaria, en casa, en su vida diaria, con la familia, con los hermanos, en la obra. Dice que valora, ayudando a los demás. Eso significa agradecido. Practica, dice, la gratitud ayudando a los demás y valorando, ayudando a los demás. Eso es agradecido. Gratitud, gracias y agradecido no son lo mismo. No es lo mismo. A ser agradecido, queridos hermanos, lleva al hombre a ser obediente. Ser, hermano, manifestar gratitud, manifiesta al hombre, hermano, empezar a despojarse, empezar a limpiarse. Empieza a seguir a Jesús. Darle las gracias es, no te lo pedí, simplemente te doy las gracias. Gracias por ayudarme, gracias, pero no me siento comprometido a seguirte. No me siento comprometido a manifestar, ayudar ahora, ayudar que yo ayude a los demás. Entonces, hay que entender bien que la palabra hay que leer, hay que investigar un poquito para que no decir que lo que Dios quiere, hermano, es que seamos agradecidos en todo y alcemos la mano. No. Gratitud significa eso, hermano. Eso significa ser agradecido. Un hombre que se pone al servicio de los demás. Y la palabra, hermano, gratitud significa ponerse al servicio de Dios. Así que es una persona agradecida, es una persona que manifiesta gratitud, se puso al servicio de Dios, se puso al servicio de los demás. Eso fue lo que hizo cuando el Señor habló abiertamente al mundo y manifestó quién era su Hijo. ¿Cómo era característica del Hijo de Dios? Todo mundo manifiesta ser hijo de Dios, pero no tiene gratitud y no es agradecido. No se pone al servicio. Por eso es importante, hermano, que agradecido es ponerse al servicio, hermano, de los demás. Gratitud es ponerse al servicio de Dios en la obediencia. De sus mandamientos. Hermano, porque eso es como decir, hermano, mandamiento es, Señor, ¿en qué soy bueno? Me pongo al servicio tuyo. Por eso hay quienes, dice la bendita y preciosa palabra, hermanos, que dice que Dios no es injusto por olvidarse de la obra. No es injusto para olvidarse, hermano, de la manifestación de que el hombre
Dice Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto. Pero en cuanto a vosotros, dice, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hay cosas mejores. ¿Cuál es la cosa mejor de nuestra vida? Una cosa mejor es que el hombre, hermano, manifieste su vida, la entrega hacia el Señor, hermano, en esa obediencia, el ponerse al servicio de Dios, el ponerse, queridos hermanos, a que Dios lo use. No cualquiera lo hace, pero la misma Escritura nos enseña hermano, que nuestro Señor manifestará, así como manifestó la vida de nuestro Señor Jesucristo, también manifestará la vida de aquellos que son hijos de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes retos. Vivimos tiempos de retos. Vivimos tiempos ante un mundo de maldad. Vivimos tiempo de una iglesia tibia, que vacila. Una iglesia, queridos hermanos, que cada día se aleja de los propósitos de Dios. Una iglesia tibia que se conforta con asistir, con diezmar, con ofrendar, por cantar, con diezmar, con predicar su palabra. Pero no sé cómo es tan conformista, que solamente en su corazón dice: yo tengo a Dios, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. El punto es que no fue agradecido, no manifestó gratitud, no manifestó agradecimiento. Nosotros, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, dice la Escritura, queridos hermanos, que Dios pronto manifestará al mundo quiénes son sus hijos. Y cuando habla de unos hijos, dice, hermano, que manifestará. Usted sabe que el tiempo de la iglesia tibia, la tibieza, hermano, es aquel que no tiene propósitos en su vida. La tibieza es aquellos que viven el evangelio, hermano, sin propósitos, sin lucha, sin nada. No necesitan orar, no necesitan leer, porque la obra salvadora de Cristo y lo hizo todo. No se necesitan doblar rodillas, no necesitan humillarse, porque Dios está conmigo. Esas situaciones, ese tiempo, hermano, ese tiempo de que no luchan contra la maldad, como dice en Mateo 24:12, no luchan contra la maldad para que su corazón no se enfríe. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. No viven, hermano, con el fuego del Espíritu de Dios. Hermano, no viven con el fuego de la palabra que arde en el corazón profundamente. No arden con el Espíritu de Dios que purifica el alma, purifica su espíritu, purifica todo su ser, lo limpia de toda maldad, lo limpia de toda contaminación, de toda obra perversa, de toda obra que no plantó el Padre, toda obra que no es de Dios. Pero hay un remanente que lucha en lo secreto. Hasta el tiempo, queridos hermanos, que Dios manifestará, que el Padre manifestará quiénes son los que detienen la iniquidad. Por eso la iglesia de la Odisea dice en Apocalipsis 3, versículo 14, se manifiesta la iglesia como dice: aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación dice esto. Es importante entender que nosotros fuimos creados en Jesús, con propósitos, con buenas obras. Las buenas obras que fuimos creados nosotros, hermanos, como dice en Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Oh, el anhelo de las creaciones, el anhelo del mundo espiritual de parte de nuestro Dios es ver manifestar, es que el Padre manifieste al mundo quiénes son los hijos, quiénes son sus hijos, quiénes son sus hijas. Como lo hizo, queridos hermanos, con mi Señor Jesús cuando lo presentó al mundo. A mi Señor Jesús lo presentaron a los 30 años, cuando Él había alcanzado una madurez, cuando había alcanzado el tiempo de su conocimiento, cuando Él había decidido entonces manifestar al Padre toda gratitud. El hombre no está preparado para, la iglesia no está preparada para que el Padre lo manifieste, el Padre lo dé a conocer ante el mundo, lo presente ante el mundo espiritual y sea reconocido delante de Dios y delante de los ángeles y delante de todas las creaciones. No está preparado. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no manifiestan gratitud. Mi Señor Jesús, hermano, a los 30 años, hermano, fue manifestado al mundo que Él ya estaba preparado, hermano, para ir a la cruz. Y ya estaba preparado para llevar salvación. Por eso en veces hay hijos, hermanos, que tienen muchos años en el Evangelio, pero no han entendido, queridos hermanos, que el propósito del Evangelio, hermano, no es pasar años en este camino, sino de ejercer una función. Por eso dice el Señor, ¿verdad, hermano? Que Dios no es injusto de olvidarse de esa obra. Por eso dice en Hebreos, queridos hermanos, que dice aquí: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Una gloria preciosa, una gloria poderosa. Pero el anhelo ardiente dice que de las creaciones es esperar. Y por eso es interesante, porque en Apocalipsis lo dice claramente. Dice claramente, hermanos, que la manifestación, dijo, cuando se presenta a la iglesia de la Odisea, que es la última, así será la condición. Así es la condición de la iglesia en este tiempo. Esa es la condición de la gente hoy. Una iglesia que siente que no tiene necesidad de las cosas espirituales, que siente que no tiene necesidad porque ya se conformó a un cristianismo, se conformó a un evangelio apegado a su vida diaria. No tienen ningún versículo, no tienen ningún apoyo. No hay la fe. Si viniera Cristo en tu vida hoy, en este día, ¿cree que hallaría fe
¿O hallaría solo palabras? ¿Hallaría fe el Señor cuando Él venga? ¿Hallaría fe en tu vida? Ni tan siquiera saben qué es fe. Fe es obediencia. Eso dice Romanos 10:17. Dice que la fe entra por el oír la palabra, con lo que representa que para ser obediente, hermano, hay que oír el mensaje de fe que provoca la obediencia. Nadie puede ser obediente si en realidad no escucha, si en realidad no pone por obra su palabra. Es imposible que alguien que diga que tenga fe. La fe es obediencia. La obediencia es fe. La palabra es fe. La palabra es obediencia. Nadie puede decir tengo fe si no pone por obra su palabra. Nadie puede tener fe y no ser obediente. Es imposible. Porque hacemos lo que nos indica el Señor. Por eso dice que la etapa del tiempo de la iglesia de la Odisea, es decir, el Señor dijo, yo conozco tus obras. Dice, yo soy el principio de la creación. El que dice que el que fue creado, el que dice que nos creó, dice esto. Vuelvo a repetir, el principio de la creación, el que todo lo creó, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿No lo sabes? Y no sabes que tú eres un desventurado. No lo sabes. Él piensa que dice, pero yo soy rico. Él pensaba que era rico. Y no tengo necesidad de Dios. No tengo por qué humillarme. No tengo por qué mi vida. Hay personas que son malagradecidas, son ingratas. Sin embargo, Dios no los deja sin comer, no siempre extiende su ayuda con tal de que se arrepientan. Pero acá dice, queridos hermanos, de que el principio de la creación, aquel que ha creado todas las cosas, Él no es creado. Él no es creado. Pero Él espera ver que la manifestación, Él quiere manifestar a las creaciones, a todo lo creado, quiénes son sus hijos. Vuelvo a repetir, a mi Señor Jesucristo, queridos hermanos, fue evidenciado ante el mundo. ¿De quién era Él? ¿Quién era Él? Dijo Él, este es mi hijo, dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Jesús fue manifestado, hermano, a partir de los 30 años. El Padre lo manifestó al mundo. Qué precioso que el Padre lo haya manifestado al mundo. Este es mi Hijo amado. Cuando Él manifiesta, el Padre manifiesta al Hijo. Y estaba preparado. Aquí, hermano, aquí entre nos, usted ya está preparado para ser agradecido y para manifestar gratitud. Gratitud significa, ya dijimos que gratitud significa, queridos hermanos, gratitud significa ponerse al servicio de Dios. ¿Cómo? La obediencia. La obediencia es ponerse al servicio de Dios, en poner por obra sus mandamientos. ¿Quiere ser usted agradecido? Entonces tiene que ponerse al servicio de los demás. Porque estos son aquellos que valoran su salvación, son aquellos que valoran el perdón, son aquellos que valoran lo que Dios los haya rescatado de su vida, son aquellos que entienden que por causa de Él están vivos. Dios puede quitarnos la vida hoy, a la noche a la mañana. Hay gente que piensa que no va a morir,
piensa que no puede morir hoy. Piensa que no le puede hacer suceder nada hoy. Hay gente que piensa que no le puede suceder una desgracia. Reprendemos toda desgracia. Toda muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús, pero eso no basta. Hay decisiones que son determinables en Dios. La gente no tiene impuesto eso. El dicho piensa que es cristiano, va a durar toda su vida, va a vivir eternamente. Por eso cuando el cristiano se da cuenta de su madurez, se da cuenta, hermano, que es un hijo de Dios, debe de manifestar que el tiempo, manifiesta que el tiempo es corto, manifiesta que el tiempo que le queda es muy poco para manifestar gratitud. Date cuenta cuántos años tienes. Date cuenta cuántos años tienes y pregúntate si has manifestado a Dios una gratitud o has manifestado a Dios, queridos hermanos, un agradecimiento. Pregúntate si has puesto tu vida al servicio de Dios o simplemente lo has hecho por compromiso o simplemente lo has hecho, hermano, porque no te queda de otra. No, hermano. Por eso dice que Dios no es, dice, hermano, que hay cosas mejores, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habéis servido a los santos y sirviéndole aún. Pero nosotros tenemos que servirle con conocimiento, no porque nos pusieron, no porque tenemos que hacerlo, sino porque tenemos un conocimiento, porque en mi vida hay gratitud, en mi vida soy una persona agradecida. Por eso, si usted va a darle las gracias a Dios, gracias no es gratitud, gracias no es agradecido. Gracias, Señor, por lo que me diste, por lo que hiciste, pero sin compromisos. Yo no te lo pedí. Él me lo dio porque Él quiso. Pero Él nos da las cosas para que el hombre manifieste agradecimiento, para que el hombre manifieste gratitud. Pero el Padre manifestó ante las creaciones, ante el mundo celestial y ante el mundo terrenal al Hijo. Lo manifestó, diciendo: este es mi Hijo amado. A los 30 años fue puesto al mundo. Fue presentado ante el mundo. 30 años. Eso quiere decir que él ya estaba preparado. Por eso estamos viviendo en un tiempo donde el Padre dará a conocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que manifiestan la gloria del Padre y la de su Creador. Por eso en el libro de Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué obras preparó el Señor para nosotros? Ahora, hermano, la gratitud es una obra. El agradecimiento es una obra, porque nos hace manifestar acciones. La salvación, venimos a ser parte, hijos del Padre, no solamente cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Por medio de la fe somos salvos, pero por medio de nuestro Señor, hermano, manifestamos esa gratitud. Para manifestar, el Padre dice que somos hechura suya. En Apocalipsis, vuelvo a repetir, Él manifestó, dijo, el principio de toda la creación, el principio de todo lo creado, el principio de todo aquel en aquel el hombre es agradecido. Cristo, la iglesia de la Odisea se olvidó de ser agradecida. De todas las bendiciones, de toda la riqueza, de todo lo que tenía, se olvidó manifestar gratitud. Se la pasaba en todo el tiempo: gracias, gracias, gracias. Dios no quiere que tú estés las gracias.
Yo no veo en ninguna parte. Y cuando habla de la palabra agradecido, no significa levanta la mano y dile, Señor, gracias. Gracias no es agradecido. Decirle gracias Señor por todo lo que me das, gracias Señor. No. Eso no es lo que espera Dios que le digamos cosas simplemente de palabra, de boca. No, hermano. Gratitud significa ponerse al servicio de Dios. Dice que el Padre dice que manifestará a las creaciones esperan ver la manifestación de los agradecidos. No solamente de aquellos que el Padre no va a presentar a aquellos que son los salvos. El Padre reconoce a aquellos que son agradecidos. El Padre reconoce y presenta ante el mundo quiénes son realmente los que manifiestan gratitud. No manifiesta a los que son salvos. La gratitud de aquellos hermanos no es, yo soy agradecido, no. Manifiesta a aquellos que van a ponerse al servicio de Él. Qué rico, hermano. Manifestará entonces al Padre quiénes son los que van a ponerse al servicio de Él. Por eso en el libro de Malaquías, aquellos dice que van a ser portadores de su gloria, aquellos que van a recibir la gloria y la honra del Padre. Malaquías 3:12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurado porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, dijiste, en que hemos hablado en contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás, oye hermano, ¿qué aprovecha? Dice, guardamos sus mandamientos. Dice que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Es tremendo, hermano. Entonces hay gente que sí lo manifiesta. Que aprovecha, dice ellos, que aprovecha que guardemos su ley, que aprovecha de servirle a Dios. Dijeron otra versión, la versión Ausejo dice, es inútil servir a Dios. Vean cómo le dicen, es inútil. Que sacamos con conservar sus preceptos y andar con vestidos de luto ante Yahvé. Es inútil. Mira que esas palabras, a lo mejor Dios dirá, el inútil eres tú. Y te voy a decir porque Dios se lo dijo, el inútil eres tú. Aquí dijeron inútil, es inútil servir a Dios. Y yo le digo, no, el inútil eres tú. Y no es una contestación grosera, sino que dice la versión al día, vosotros habéis dicho servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto? No vale la pena servir a Dios. Dice, no, pues habéis dicho no merece la pena servir a Dios. De que nada me ha aprovechado cumplir los mandamientos y afligido en presencia del Señor del universo. Cosa vana es servir a Dios, dice la versión Jerusalén. La versión latinoamericana dice, pues ustedes dicen que es una tontería servir a Dios y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Qué tremendo es las palabras violentas. Qué tremendo, hermano. ¿Usted cree que esa es la actitud de una persona agradecida? ¿Usted cree que esa es la gratitud de una persona que manifiesta gratitud? Vean que mi Señor dice que mi Señor a los 30 años
fue presentado al mundo. Y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, Él se puso a disposición del Padre. Pero estaba mi Señor Jesús lleno primeramente del Espíritu Santo. Es importante entender que nadie puede ponerse al servicio de Dios, nadie puede entender su servicio y la gratitud a Dios a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que dice y hace: Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Me pongo a tu disposición y también a disposición de mis hermanos. Eso fue lo que hizo mi Señor Jesucristo. Manifestó una gratitud, manifestó un agradecimiento. Pero ellos dijeron: no vale la pena servir a Dios. No vale la pena servirle. Es inútil. Es una cosa inútil. La Dios habla hoy, dice: servir a Dios es cosa inútil. Pues Dios dice: el inútil eres tú. Dice que inútil es servir a Dios. La versión al día dice: óiganme bien, ustedes han dicho, de nada sirve respetar a Dios y obedecerlo. ¿Qué provecho hay en seguir sus instrucciones y entristecernos y arrepentirnos por nuestras malas acciones? Oh, hermano, qué tremendas las palabras violentas. Por eso cuando alguien deja de servirle a Dios y tira su servicio, su privilegio, y empieza a manifestar que de qué le sirve, qué gana con servirle a Dios, está siendo violento. El Padre dice, hermano, que manifestará. Por eso la iglesia del Apocalipsis dejó de servirle a Dios. Dijo: tengo dinero, soy rico, nada me hace falta. No tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de arrepentirme, no tengo necesidad de obedecer, no tengo necesidad de estar metido muy religioso ahí postrado. No tengo necesidad de tener un cambio en mi vida. ¿Por qué? No tengo necesidad. Tengo todo. Me la paso bien en casa. Pero yo le sirvo a Dios, pero yo no tengo por qué meterme en lo espiritual. Qué tremendo que haya la gente actúe así. Qué tremendo, hermano. Gente violenta que no tengo por qué arrepentirme, no tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué disculparme, no tengo por qué obedecer a Dios, pero yo voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso no vale. Porque el Padre no lo manifiesta. Solo lo manifestarán aquellos hombres que están llenos del Espíritu Santo. No manifiestan gratitud. No manifiestan. Por eso, si usted manifiesta gratitud, tiene que ser una persona obediente. Si usted manifiesta, hermano, agradecimiento, tiene que ser una persona que siempre se arrepienta. De nada sirve, dice la versión La Viva, de nada sirve respetar a Dios y obedecerle. De nada sirve. ¿Qué ganamos? Pero el mismo luego dice el Señor, ¿verdad? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice que habló uno con el otro y empezaron a hablar, y se apuntó lo que hablaban. Se apuntó, se escribió lo que ellos pensaban, porque ellos temían a Dios. Entonces el Señor le dijo: aquellos que pensaron bien, aquellos que no dijeron: que ganamos con servir a Dios, que ganamos de arrepentirnos, que ganamos con ser obedientes, que ganamos. Entonces a los que temían hablaron cada uno, dice, y el Señor dijo: y serán para mí mi especial tesoro.
Ha dicho Jehová de los ejércitos: el día en que yo os actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vean, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Oh, hermano, esto está precioso. Entonces dice que Dios manifestará al hombre. Manifestará al hombre. Le dirá. Dice que manifestará el que le sirve y el que no le sirve. Cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, entonces hace diferencia entre el que le sirve a Dios. Hermano, ¿usted cree que usted puede pensar que es un servidor de Dios? Uno se puede dar cuenta cuando uno sirve a Dios y cuando uno es inútil ante Dios. Es un inútil ante Dios. En pocas palabras, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque el Señor se lo dijo a aquellos, dijeron: el Señor es inútil. Y el Señor les respondió: no, los inútiles son ustedes. En Mateo 25, versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo venga en su gloria y en todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El que me honrare delante de los hombres, yo lo honraré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Vean lo que dice. El inútil eres tú, le dijo el Señor al hombre. La salvación es poner al servicio tu vida al Señor. Puedes discernir, pero una persona llena del Espíritu Santo, una persona que entiende su salvación, dice que pone su vida al servicio de Dios. Y por eso en esta mañana levanta tu mano y dile: Padre del cielo, si en algo te sirve mi vida, la pongo a tu servicio. Dile: Señor, no quiero ser inservible a tu obra, quiero ser útil. Cuando el hombre se llene del Espíritu Santo, entenderá si es útil o no. ¿Es útil o es inútil? Pero la palabra aquí, inútil, significa, hermano, viene de la palabra mataios, que significa no sirve para nada. La palabra inútil significa vacío, significa infructuoso, significa vano. La palabra inútil también significa que no merece reconocimiento, no meritorio, no se lo merece. El hombre vive en desobediencia y en el pecado. Cuando el hombre vive en falta de espíritu, aunque trabaje en la iglesia, a veces sirve, hermano, barre, hace talento, porque este hombre hacía talentos. Pero el propósito es que escondió su verdadera gratitud, porque no era fiel. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que le había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen lo que es tuyo. Por eso dice Malaquía: la gente dirá: bienaventurado tú que eres tierra deseable, bienaventurado tú que le sirves a Dios, bienaventurado tú que el Padre manifiesta. Dice que el Padre manifestó quiénes son los hijos que le sirven y quiénes no. Manifestará quién es el agradecido, quién es el que manifiesta una gratitud y quién no. Presentará al mundo los que le sirven.
los que pusieron su vida al servicio de Dios hasta el último día de su vida. Aquellos hacían talentos, pero escondieron la gratitud. Porque la gratitud, queridos hermanos, es ser obediente. Es ser obediente. Ser agradecido, que hermano, es ponerse al servicio, al servicio del demás. Por lo tanto, tenía que ser ejemplo. Ellos no lo hicieron eso. Preséntate tú como ejemplo. Dios lo que hoy nos está pidiendo es presentarnos como ejemplo. Ese es ser agradecido. Gratitud, hermano, es poner por obra su palabra, ser hermano, andar en los mandamientos. No es lo mismo hacer un trabajo en la iglesia, servir en la iglesia, que realmente presentarse como ejemplo, realmente ser obediente a la palabra. Eso es lo que mi Señor Jesús hizo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Dio buen testimonio y se presentó como el Hijo obediente. Por eso digo que en sus días de carne, dice en Hebreos 5, versículo 7, Jesús en sus días de carne, con ruegos y súplicas, con gran llantos y clamores, clamaba aquel que podía, y a causa de su temor reverente reprendió obediencia. Tenía un temor profundo, manifestaba una gratitud, porque el Padre ya lo había manifestado, el Padre lo había dado a conocer al mundo. ¿Quién era el Hijo? Útil, no aquel que no le sirve para nada. ¿Quiénes son aquellos los que dijeron, no, es inútil, no me sirve para nada servir a Dios, no me sirve nada la obediencia, no me sirve para nada el arrepentimiento, no me sirve para nada apartarme del pecado? Pero Dios manifestará quiénes son los arrepentidos, Dios manifestará quiénes son los obedientes, Dios manifestará quiénes son los que realmente les sirve, y a nosotros les servimos a Dios por medio del testimonio, por medio, hermano, de la obediencia. Por eso debemos de confesar nosotros, hermano, y no sentir vergüenza de ser un servidor de Cristo. Decir, yo soy un servidor de Cristo, yo soy una sierva de Cristo. No por palabra, sino que manifiesta una valentía. Porque esta manifestación del Padre no vino del hombre, sino vino del Padre, que lo hace evidente que era portador de su gloria. Por eso es importante entender, hermano, que mi Señor, nuestro Padre Celestial, mandó a manifestar esa gloria. 1 Corintios 11 dijo él, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermano, porque esto os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta enfrente a su cabeza, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo que él se hubiera rapado. Vean, hermano, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues le es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Quiere decir entonces que Dios manifiesta a quienes están sujetos a la autoridad de Cristo. Dios manifestará que mujer está sujeta a la autoridad de su esposo. Este es mi hijo amado que está sujeto a autoridad. Esta es mi hija amada que está sujeta a autoridad por causa de los ángeles, por causa de las creaciones.
No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice yo le sirvo a Dios es servidor de Dios. Por eso dice que entonces el Padre manifestará, este es mi hijo, esta es mi hija. ¿Porque qué? Porque son portadores de su gloria. Esta palabra gloria está precioso, hermano. Gloria significa una razón o fundamento legítimo de orgullo. La mujer, cuando le sirve al esposo, atiende al esposo, respeta al esposo, es un motivo de gloria. La gloria le sirve al Señor. Esta es la mujer. Por eso la mujer que quiera servir a Cristo en la iglesia, antes debe de servirle a su esposo. La mujer que quiera honrar a Dios en la iglesia, primero tiene que honrar a su esposo. La tiene que honrar. Por eso en Proverbios dice que esa es la mujer alabada y reconocida delante de Dios, porque le sirve a Dios por medio de su esposo. La palabra gloria significa prometer decir la verdad, prometer andar en la verdad, para que se hable bien de nuestro Dios, para que se hable bien. Por eso dice, hermano, que una de las cosas, dice la Escritura, hermano, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, deben andar bien, para que dice, si soy vituperados, primera de Pedro 4:14, si soy vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Es glorificado. ¿Por qué glorificado? Porque, hermano, manifestamos ser portadores, sujetos, porque servimos a Cristo. El hombre que quiera servir a Cristo tiene que respetar su palabra, tiene que obedecerla, tiene que andar en ella. La mujer que quiera respetar a Cristo tiene que obedecer a su esposo, tiene que estar sujeto a ellos. Queremos honrarlo en la iglesia, queremos hacer culto en la iglesia, pero no hay una honra. No hay una honra. Por eso dice, hermano, que Pablo dice eso. Entonces empieza a manifestar, dice que la gloria del hombre, esta palabra gloria también significa, la gloria de la mujer también significa una cosa que pertenece a Cristo. Decir, yo pertenezco a Cristo. Decir no solamente yo soy, prometo decir la verdad, prometo andar en la verdad, prometo confesar la verdad, prometo andar en la obediencia, prometo andar en el temor, prometo andar en la santidad, prometo andar lleno del Espíritu Santo. Entonces dice el Padre, yo manifestaré, y para que entiendan y disciernan quién es el que me sirve, quién es el que no me sirve, quién es el bueno, quién es el malo. Pero también la gloria significa, dice, hermano, que esto manifiesta los verdaderos cristianos, manifiesta a aquellos que realmente están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre entonces manifestará quiénes son los que esperan en Él. ¿Cómo nosotros esperamos al Señor? Siendo agradecidos, llenos de gratitud, en buen testimonio, en buena obediencia, en honrando su nombre, manteniéndonos en la gloria. Que todo lo que hagamos manifestemos la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre manifiesta su gloria del Padre, dice, este es mi hijo que me sirve, esta es mi hija que me sirve. Esta mujer no solamente sirve a la iglesia, lo sirve porque le sirve a su esposo, atiende a su esposo, respetuoso con su esposo. Eso dice la bendita palabra. Y la mujer que quiera servir tiene que honrar a su esposo. El hombre que quiera servir a Dios tiene que honrar la palabra. Entonces Él manifestará, este es mi hijo, esta es mi hija. Pero eso no puede suceder si no hay una llenura del Espíritu. Porque no, llenura significa, hermano, ser guiados por Él.
Qué rico es manifestarla. Dice que el Padre manifestará quiénes son los que le sirven y quiénes no. Por eso, en esta mañana, dile: Señor, es un motivo de orgullo servirte. Antes de servir en la iglesia, tienes que servir a la familia, tienes que servir a la... Por eso, que el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Prometo decir la verdad, prometo andar en la verdad. Señor, a ver, diga conmigo, hermano, diga conmigo. Tiene valor servirte. Tiene valor obedecerte. Dile: Señor, vale la pena servirte. Dile: Señor, vale la pena dar el ejemplo. Dile: Señor, vale la pena andar, ser obediente. Dile: Señor, vale la pena entregar mi vida a ti. Dile: Señor, vale la pena arrepentirme de mis pecados. Entonces el Padre manifestará. Dirá: este es mi hijo, esta es mi hija. Dile: Señor, vale la pena. Vale la pena. No vayas a decir: es un inútil hacerlo, porque entonces el Señor dirá: siervo inútil, tú eres el que no sirves para nada. Oh, hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo. Mucha gente perderá su salvación por tener lenguajes violentos contra el Padre. Tú eres el que no sirve para nada, es un siervo inútil. Siervo inútil significa no sirves para nada. El Padre no lo reconoció, por eso dice que serán sacados en el lloro y en el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fueron sacados del reino. Porque son infructuosos, no dan ningún fruto, no dan nada. No son agradecidos. No son, hermano, no manifiesta una gratitud. Por eso en esta mañana ponte al servicio de Dios. Dile: Señor, si en algo te sirve mi vida, si en algo te sirve mi vida, la pongo al servicio de tus pies. Pero antes de servir a Cristo, tienes que servir en la casa. Entonces dirá el Padre: este es mi hijo, esta es mi hija, que me sirve. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Y realmente, hermano, ¿crees que vale la pena servir al Señor? Por eso las mujeres y hombres que todo el tiempo están en la iglesia y descuidando a su familia, no le sirven a Cristo. Primero tienen que servir en su casa, atender al esposo, atender a los hijos, antes de ir a la iglesia. Porque el hombre que todo el tiempo anda en la calle, descuidando a su familia, no le sirve a Cristo, hermano. Está paseando, está comiendo, está divirtiéndose, pero no le sirve a Cristo. No le sirve a Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, arrepiéntete. De nada a veces sirve predicar tanto si en realidad no servimos. De nada sirve a veces hacer cosas para el Señor si en realidad no somos agradecidos, no hemos entendido la gratitud. No hemos entendido realmente que de ser, hermano, agradecidos con Dios. Y para eso nos pide el testimonio, nos pide la obediencia. Fuimos creados para Él. Que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento, que Dios ministre en tu vida el temor a Dios. Y que en realidad entiendas, hermanos, que en realidad servir a Dios no es porque venga de ti, sino porque el Padre manifiesta que tú eres un hijo, una hija de Dios. Dice: este es mi hijo amado, el que me sirve. El que da testimonio, da obediencia, sirviéndome. Sirve a su casa, sirve mi obra, sirve a los hermanos, me sirve a mí. El Padre mismo manifiesta que tú eres un servidor de Dios. El Padre mismo manifiesta que tú eres un siervo, tú eres una sierva. Pero ten en cuenta la importancia de entender que
que vale la pena servir a Dios, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena arrepentirnos de nuestros pecados, vale la pena hacer todas esas cosas con tal de que nos permita servirle a Él. Donde quiera que esté, Dios me los guarde, Dios les bendiga. Donde quiera que esté, mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín, visítenos aquí por Santa Isabel. Visítenos, queridos hermanos, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Si vengamos dispuestos a que el Padre hermano manifieste en nosotros: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en el cual tengo complacente. Esos son los que me dan alabanza, los que glorifican mi nombre, los que están sujetos, los que sirven, los que respetan, los que honran a su cabeza. Esto es mi pueblo, el que honra a su esposo, honra a su esposa, honra a sus hijos, honra la obra, honra a los ministros. Son los que honran, los que saben tener respeto. Esto Dios espera un pueblo que honre, para que sean presentados delante de Él y delante de las creaciones, diciendo: estos son mis hijos que me alaban. Es un pueblo limpio, santo, que busca agradar al Padre. No deje de congregarse, arrepiéntase, póngase cuentas y vuelva a los pies de Cristo. Vuelva a servir, decirle: Señor, si en algo te sirve mi vida, hoy la pongo a tu servicio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.